Saludo a Viridiana Ríos, ha sido colaboradora de este programa. Vamos a hablar con ella de uno de los temas que trata en su nuevo libro. Viri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Un gusto estar por aquí. A ver, cuéntanos primero del libro, este libro titulado No es normal. Te lo enseño. Mira, ahí Ahí está. está. No es normal, que por cierto, entiendo que lo presentaste ayer, ¿no? Lo presenté ayer, pero vamos a tener más presentaciones. Vamos a estar en la FIL, también en Chalco el sábado, en Cuautitlán Izcalli. Todas las presentaciones en mi página web, Leo, Sí. en viriríos.com. Bueno, ya me chismeó mi hijo porque estuvo allí y dijo que estuvo buena la presentación. ¡Ah, no me digas! Así es. Viri, a ver, cuéntanos de tu nuevo libro, ¿de qué va? Bueno, mi nuevo libro habla sobre desigualdad en México y sobre la razón por la cual, sobre todo, Leo, sobre la razón por la cual no tenemos una clase media suficientemente amplia en México. A pesar de que somos un país privilegiado en términos de ubicación geográfica cerca de Estados Unidos, en términos culturales y también en términos de nuestra gente. El mexicano tradicional, Leo, pues trabaja más que cualquier otro país de la OCDE, con la excepción de Colombia. No es normal, y por eso se titula así, que un país que tiene tanto potencial, pues le dé tan poco a su gente. La premisa fundamental del libro, Leo, es muy sencilla. Es que esto no se trata solamente de que haya mucha corrupción o de que no haya Estado de Derecho. Esos son problemas. Pero el problema más grave, Leo, es que aunque no hubiera corrupción, las reglas del juego son tales y tenemos reglas del juego respecto a cómo trabajamos, respecto a cómo hacemos negocio, que muy probablemente aún si no hubiera corrupción, México continuaría siendo un país profundamente desigual. Hay que cambiar esas reglas. No, totalmente de acuerdo. Y a mí me surgió la idea de invitarte porque vi un tuit tuyo que me llamó mucho la atención donde decías que la recaudación de impuestos contribuye a la desigualdad social. Es decir, después de cobrar impuestos, y supongo que de gastar, ¿no? Bueno, después de cobrar impuestos, ¿se vuelve más desigual la sociedad mexicana? Bueno, no se vuelve necesariamente más desigual, pero se vuelve muchísimo menos igualitaria de lo que debería. Uno de los capítulos que tengo en mi libro, Leo, se llama Los ricos más ricos, y en él muestro esta gráfica, a ver si alcanzan a ver las personas, que muestra cómo todos los mexicanos, conforme ganan más ingreso, Leo, pagan más impuestos, excepto los ultra ricos. Cuando hablamos de personas que ya ganan pues 3.5 millones de dólares al año, esas personas están pagando los mismos impuestos que pagaría un mexicano de las clases medias altas. Y pues claramente eso no es normal, eso no está bien. Las reglas del juego no están, por tanto, las reglas del juego fiscal no están teniendo el impacto que deberían en la reducción de la pobreza, sino que están ayudando a que los ricos se vuelvan más ricos. Pero ¿cómo le hacen estos, digamos, los ultra megabillonarios, 3.5 millones de dólares? Desde luego, pues muy pocos mexicanos ganan eso. ¿Es un tema de ingeniería, tributaria o cómo le hacen? Bueno, es un tema, por supuesto, de elusión fiscal, en donde ellos pueden hacer uso de estrategias fiscales, ingeniería, como tú lo dices, de manera muy agresiva. Es también un sistema global que favorece, por ejemplo, la existencia de paraísos fiscales. Como sabemos, eso pues abunda en México y sobre todo es una herramienta a disposición de las clases más altas de este país y del mundo. Y también pues es simple y llana evasión fiscal. En México se estima que el 30% del ISR de las personas morales se evade, que las personas físicas con actividad empresarial, Leo, evaden el 68% de los impuestos que pagan. Entonces, justo, yo creo que las clases medias se preguntan cómo le hacen, porque de hecho las clases medias en México no pueden hacer eso. Las clases medias en México pagan de hecho proporcionalmente más impuestos que los ricos en México, porque la evasión se concentra allá arriba. Sí, bueno, te quiero decir que hace poco leí un artículo del New York Times muy interesante que explicaban lo mismo y cómo le hacían, pero los ultra rich, los ultra megamillonarios allá en Estados Unidos. Claro, esta es una cuestión global, Leo.
Y en la medida en la cual no podamos atacarlo en México, pues estamos creando una sociedad extremadamente desigual y sobre todo injusta. La razón por la cual se llama No es normal es porque no podemos continuar normalizando estas injusticias. Y este libro llama a desnormalizarlas, no nada más, Leo, en la cuestión fiscal, que es muy obvia, que es muy evidente, que pasa en todos lados, sino también en cómo trabajamos, en cómo hacemos negocio, en las desigualdades que observamos entre hombres y mujeres y también en cómo funciona nuestro gobierno. No es normal que nuestro gobierno genere más desigualdad porque tiene reglas del juego hechas para beneficiar a los de arriba en detrimento de los de abajo. Déjame preguntarte, ¿tu libro ya toma en cuenta, digamos, los primeros años de la llamada Cuarta Transformación? ¿Ha cambiado algo en este sentido? Sí lo toma en cuenta, por supuesto, pero no observamos algunos cambios, por supuesto, importantes, el tema del outsourcing, el tema de que se recaudan un poquito más de impuestos, el tema de la ley laboral, por ejemplo, que ahora está favoreciendo cierta competencia entre los sindicatos, pero la verdad es que este libro es un libro sobre cómo hemos sido incapaces de cambiar este país independientemente de quién nos gobierne. Creo que a veces cometemos el error, y por eso también no es normal, es un llamado, ¿no? Cometemos el error de pensar que esto se va a acabar cuando se vaya López Obrador, cuando se vaya Peña Nieto, cuando se vaya Calderón. Y como tú lo has observado a lo largo de tus programas, Leo, la realidad es que nos han gobernado todos los partidos de todos los colores y no observamos un cambio sistémico. En mi libro No es normal, yo hablo de López Obrador 2 veces. Se dice la palabra López Obrador 2 veces. Porque esto, Leo, no es una cuestión de López Obrador, es una cuestión que nos precede por décadas y hemos sido incapaces de crear un país para la gran mayoría y sobre todo para las clases medias. Déjame preguntarte, además del diagnóstico que haces en este libro, ¿presentas algún tipo de recomendaciones, de sugerencias? En particular te lo hago porque entonces, ¿qué hacemos? Gobiernos van, gobiernos vienen y seguimos igual. Hombre, pues ¿cómo vamos a cambiar, Viridiana? Claro, Leo. Bueno, yo no quería escribir un libro de quejas, ¿no? Porque para quejas ya tenemos de todo, ¿no? El mismo. Ya, eso está para echar para el cielo. Sí. Entonces, este es un libro de recomendación. Este es un libro que está hecho para ampliar el debate en varios temas que creo que se deben comenzar a discutir, en reglas específicas del juego que se deben cambiar, y sobre todo en cómo los ciudadanos, tú, yo, quienes nos están viendo hoy, ¿qué pueden hacer ellos? ¿Y qué deben demandar de su clase política? En una democracia, Leo, lo más importante es que los ciudadanos sepamos qué pedir para que nuestros políticos y nuestros representantes nos den lo que les pedimos. Yo creo que muchas veces hemos fallado en identificar qué son las principales cosas que le debemos demandar a la clase política. Y este libro, pues es un acompañamiento para cualquier persona que esté determinada a crear un México más justo. Y aquí vienen muchas ideas y son muy debatibles. A ver. Y bueno, abramos un debate, ¿no? A ver, lanza una, por ejemplo, lánzanos una idea. Mira, ahí te va una que creo que te va a gustar. Es sobre los empresarios. Fíjate que creo que muchas de las leyes que tenemos tienden a favorecer a los empresarios grandes en detrimento de los empresarios chicos. Totalmente. Una muy importante es la incapacidad que ha tenido la Comisión Federal de Competencia, la COFECE, para pues limitar el poder de mercado que observamos y que pulula en prácticamente todas las industrias de este país. En este país, un puñado de empresas ha creado enorme poder de mercado y ha suprimido el crecimiento de los negocios pequeños y medianos en cada uno de los rincones de esta economía. Sí. Necesitamos una nueva una COFECE empoderada con más recursos. Bueno, como tú sabes, ahorita la COFECE ni siquiera tiene a sus consejeros completos, ¿no? No se han nombrado por meses. Y bueno, ese es el gran problema de la economía mexicana. Pero el gran problema es que sin competencia no se puede. No, totalmente de acuerdo y me encanta la sugerencia, desde luego me parece fundamental para alguien que cree en la economía de mercado como yo, pero fíjate, ahí es donde ves el problema ya político. Resulta que para tener una COFECE que funcione con dientes, más poderosa, pues necesita reformar las leyes y ahí pues la clase política, muchas veces capturada por la clase empresarial, pues no va a ser, o por la gran clase empresarial, por los de arriba, los más poderosos, no van a hacer esas reformas. Entonces, ¿cómo cambiamos, cómo rompemos ese pues, círculo vicioso, ¿no? de no poder cambiar las leyes
por estos intereses, ¿no? Claro, Leo, yo creo que hay que volvernos ciudadanos más estratégicos y ciudadanos más politizados. Sí. La democracia mexicana es una democracia de muy baja temperatura, sí, en donde acudimos a las urnas cada 6 meses y posteriormente, cada 6 años, y posteriormente nos quejamos por 6 años más mientras leemos la prensa y vemos la hora de opinar. Yo creo que hay que crear una democracia de alta temperatura, en donde el ciudadano esté altamente integrado y en donde esté demandando constantemente a nuestros legisladores este tipo de cambios. A veces suena como, pues, ¿pero qué voy a hacer, no? ¿Cómo se hace eso? Suena muy lejano, pero en realidad la política está más cerca de nosotros de lo que creemos. Incluso mandar un correo electrónico a un legislador, mandarle, sus datos de WhatsApp muchas veces están a disposición de las personas, tratar de crear un comité vecinal en donde se demande un cambio dentro de nuestras colonias. Eso vemos, Leo, en las democracias desarrolladas. Sí. Las democracias desarrolladas tienen democracias de alta temperatura. La democracia mexicana es muy fría y tenemos que terminar con esa forma de relacionarnos con la clase política. No, pues estoy completamente de acuerdo. Viri, te voy a pedir a ver si puedes venir pronto para hablar del tema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ese es un tema que nos interesa muchísimo. Normal del tema, entonces yo feliz de verte por allá y nos vemos pronto. Muchas gracias, Leo. Pues espero tenerte aquí en el estudio. Gracias, Viridiana. Muy buenas noches. El libro No es normal, de Viridiana Ríos. Hacemos una pausa, vamos a hablar con Cándido Pérez para hablar del incremento de la violencia de niños, niñas y adolescentes en México. Regresamos.